Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Voces Raíces Terapéuticas y el día de hoy vamos a hablar del transgeneracional y qué mejor que hablarlo con nuestro queridísimo David. Entonces, pues vamos a empezar a aclarar todas las dudas, las preguntas que me mandaron para preguntarle a David y vamos a hacer una interacción acerca de lo que es el transgeneracional. Así que, bienvenidos. ¿Qué onda, David? ¡Qué milagro! Ya sé. Vamos a hacerlo un poquito más así. Platícanos, David, ¿qué es el transgeneracional? La gente está muy interesada acerca de esto, acerca de los ancestros. O sea, tienen muchas dudas. Tengo algunas preguntitas aquí, pero me gustaría que me platicaras acerca de qué es el transgeneracional. Yo lo que veo en el tema del transgeneracional es que durante un buen tiempo la terapia estuvo muy enfocada a que revisáramos nuestra propia biografía, ¿no? Y a través de nuestra propia biografía poder detectar momentos en los cuales dejamos de fluir a través de nuestra propia energía, momentos en los que estos aspectos de la misma mente y el mismo cuerpo que tendrían que fluir de una manera auténtica fueron interrumpidos por alguna situación y se fueron encontrando mecanismos adaptativos por los cuales vamos desarrollando ciertas conductas, cierta personalidad, cierto carácter, etc. Y creo que ese tema de revisar nuestra biografía es algo muy importante y es significativo. Es una exploración que todos los seres humanos deberíamos de hacer. Pero sucede que en un momento parece ser que la biografía ya no es suficiente. Y explorar cuáles fueron los sucesos de nuestra vida a veces no alcanza para poder llegar a entender a un individuo en todo su contexto. Y es ahí donde aparecen ciertos enfoques de la psicología transpersonal. Entonces, dentro de la psicología transpersonal, ¿qué es lo que se ve? Todo lo que va más allá del yo, es decir, todo lo que va más allá de la identidad, en pocas palabras, todo lo que va un poco más allá de la propia biografía o cuáles son las interacciones entre mi propia biografía, mi propia identidad, mi propio yo y lo que está más allá de mi yo. Ejemplo de algo que estaría más allá de mi yo, algo que ve la psicología transpersonal serían los temas de cuál es la influencia del vientre materno en mi vida, ¿no? Que son los temas gestacionales. Grof, que es uno de los principales o padres de la psicología transpersonal, habla dentro de sus exploraciones de que cómo se vivieron los diferentes momentos en el vientre materno va a tener una influencia en cómo el individuo va a poder generar cierto tipo de adaptaciones, conductas, neurosis, síntomas, adicciones, ponle el sabor que quieras, pero cómo este tipo de situaciones van a tener una influencia. Llegamos de pronto a ver que más allá de los temas gestacionales existe una importante influencia por parte del árbol genealógico y las memorias del árbol genealógico. Esas memorias son súper importantes, ¿no? Entonces, que van más allá del individuo y van más allá de la propia biografía. Es decir, hay algo más allá de mi propia narrativa que me está influyendo y que de hecho no solo me influye, está dialogando con mi vida todo el tiempo. Y creo que esta es una de las cosas más importantes. Todo lo que sucede en el ámbito del árbol genealógico, lo que sucede en estas memorias gestacionales, no son eventos aislados, no son cosas que están como por allá, no. Son cosas que dialogan con tu biografía. Y espero que el día de hoy podamos como desarrollar esta idea de cómo es que esto está platicando con mi vida, porque si pasó con los ancestros, yo creo que podríamos decir, pues déjalo allá y cierra la puerta y como el closet de los tiliches, no la vuelvas a abrir nunca jamás. Es decir, lo que vieron ellos, déjalo allá y ponlo allá y allá está muy bien, ¿no? Y nunca más vuelvas a abrir esa puerta. El tema es que se vuelven a repetir estos patrones, estos traumas, estas conductas. Es que no está tan allá. Y tan allá está interactuando conmigo. Hace poco estaba viendo un psicólogo que comentaba y se me decía muy curioso, que decía, bueno,
por más que busques el tema de lo que existe en el transgeneracional, y aunque exista evidencia científica de que algo pasó a nivel del transgeneracional y el trauma, y este trauma se está heredando, pues tú realmente no puedes hacer gran cosa frente a ese trauma que estás heredando. ¿Por qué? Porque pues ya es como algo que viene hacia ti. Y yo digo, no necesariamente. Claro, ahí yo también tengo mis dudas y tengo mis nos. Porque creo que vamos a hablar también de constelaciones. Y entonces al ver tú la fotografía de lo que está pasando en tu familia, las cosas que se repiten, los comportamientos, los traumas, los eventos que han estado pasando, cuando tú logras ver y le das un significado diferente, y entonces elevas tu conciencia y puedes romper. La gente piensa, creo, porque por lo que he escuchado, que romper, ¿no? Es esto como de, ya no existe, yo no voy a ser ese abuelo maltratador o esa abuela que huyó, no sé. Pero realmente no pasa de esa manera. O sea, se va pasando a través de las herencias de la familia, como si fuera un ADN que no se ve. ¿Será así? A ver, están estos eventos y yo creo, Isa, que tú estás hablando de algo que es muy importante y a veces uno de los grandes excluidos en la terapia, ¿no? Que se llama la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Esta capacidad de darme cuenta. Y creo que a veces, más allá de un análisis de la conducta, que está muy bien hacer un análisis de la conducta, creo que las personas tenemos este maravilloso capacidad, me atrevo a decir como órgano, que es el órgano de la conciencia. El órgano de la conciencia es este órgano de darme cuenta, y a través del darme cuenta existe un proceso de transformación y de evolución. Así es. Y creo que es inherente a cualquier ser humano. Entonces, a veces el tema es que estas memorias o estas situaciones carecen de vocabulario, carecen de palabras, y al verlo o ver una dinámica, probablemente me es más fácil poder articular algo que está dentro del sistema familiar y empezar a ponerle ciertas palabras y decir, ok, entonces esto es como lo que se vivió. Y parece ser que esto que se vivió sí tiene una influencia en mí. Pero ese no solo es el único camino, Isa. También está otro camino que me llama la atención. Estas situaciones traumáticas que se vivieron en el sistema familiar y que yo decía, bueno, es como esto que tengo en el closet con la puerta cerrada, sí o sí, de alguna manera, están generando una adaptación en mis padres. Es decir, si mi abuelo abandonó a mi abuela, ¿yo qué con eso? Sí, el problema es de que es el papá de tu mamá. Y lo que va a ser muy interesante es, mamá, esta situación cómo la maniobró, porque yo en el momento de desarrollarme dentro de este sistema familiar, esta maniobra de cómo se quedó mi mamá respecto a esta situación, sí va a generar adaptaciones en mí. ¿Por qué? Porque es muy probable que mis padres, ante ciertas dinámicas inconclusas de su propia vida, no van a estar 100% presentes durante mi desarrollo. Claro. Y entonces voy a tener que empezar a generar cierto tipo de danza, cierto tipo de adaptaciones, cierto tipo de roles, como me vuelvo el salvador, me vuelvo la víctima, me vuelvo el victimario, para lograr que mi mamá me voltee a ver porque está volteando a ver un asunto inconcluso de ella. Entonces, decir que el árbol genealógico es así como lo que vivieron ellos y yo lo que viví para acá, no es así. Me está influyendo. ¿Y desde cuándo me influye? Pues desde el momento que nací, porque este sistema familiar me está estructurando, me está configurando a ciertas danzas, ciertos bailes, ciertas adaptaciones que voy a tener que hacer durante el desarrollo de mi infancia, mi adolescencia, y muchas veces durante el desarrollo del resto de mi vida en las danzas con mi propia familia, ¿no? Por supuesto, sí. O sea, es súper importante saber que estos patrones, estos comportamientos, estos traumas, estas emociones, estas conductas se van a ver reflejados por rebote. Por rebote en mí, aunque yo diga, mis papás estuvieron conmigo siempre. Pero quizás mamá estuvo presente sí, físicamente, pero traía una dinámica porque quizás su mamá se murió, no logró tener un rol cerca con su papá, no sé. Todo esto que nos explicaste está súper bien.
Pero ¿qué pasa con cómo resolverlo? O sea, esa es la pregunta que me dicen. Bueno, sí, yo ya conozco la historia de mi familia. Ya sé que fue un relajo. Y yo les he comentado, ¿no? Lo importante no solo es verla, es tomarla. Y eso es muy importante. Me gustaría que lo explicaras tú porque lo platicas muy bien, lo explicas muy bien. Tomar a la familia tal y como es, tomar a tus padres tal y como fue la situación, como haya sido. O sea, nada más me gusta algo que dijiste hace un momento mucho y decía, mamá no estuvo presente. O sea, sí estaba en presencia, pero no estaba presente. Sí. De hecho, me gustaría agregarte una palabra. No estaba disponible. No estaba disponible. Es que esa palabra creo que puedes estar con alguien, no sé, pues muchas veces nos pasa, ¿no? Que estamos rodeados de gente y completamente solo. Claro. Es decir, cada quien está en el celular, cada quien está en su mundo, pero pues están ahí, ¿no? Entonces, el hecho de que el cuerpo esté ahí no significa que el alma, la mente, las emociones estén ahí acompañando a la otra persona. Yo, respecto a este tema de, ok, ya lo vi, ¿y ahora qué hago? A ver, yo me encuentro ahí como a veces pasando hacia dos lados, ¿no? Por un lado, me preocupa un poco esta mirada de esta mente de nuestro hemisferio izquierdo, de esta mente cognitiva, racional, muy orientada hacia la solución de problemas. Y entonces, esta mente funciona de la siguiente manera. Hay un problema, necesito una solución. Claro. Hay un problema, necesito una solución. Hay un problema, necesito una solución. Va. Nada más esta carrera que hacemos de problema-solución, 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 nos lleva a buscar mucha cantidad de información, mucha cantidad de técnicas. Tengo que acumular porque en algún momento tengo que encontrar como la respuesta al problema que tengo y tengo que encontrarle la solución. Y creo que en este momento, a nivel colectivo, estamos siendo desafiados a que más técnicas, más que conocimiento, más que cantidad, empezar a orientarnos a la calidad. ¿Y qué es la calidad? La calidad sería lo que comentabas al inicio, la conciencia. ¿Y qué significa la conciencia? Desarrollar este músculo mucho más profundo. A veces yo digo, ¿no? Y lo comento así en la clase, con ver una dinámica a veces es más que suficiente para que tomes conciencia. Sin embargo, creo que a veces también el poder desarrollar una frase que ponga en evidencia una dinámica se vuelve importante. Se vuelve poderosísimo. Sí, porque vuelve a articular, vuelve a poner palabras a algo que está sucediendo. Nosotros, cuando enseñamos aquí técnicas de transgeneracional o de acompañamiento transgeneracional, constelaciones sería una de ellas, aunque no sé si estoy como muy en el mundo de las constelaciones, quiero ver lo que a veces es como una técnica más transgeneracional. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Número uno, desarrollar un motivo de consulta. Luego de desarrollar el motivo de consulta, hacer una representación de la problemática. Y después de la representación, lo que le enseñamos aquí en la escuela es que las personas puedan, o sea, el terapeuta o el acompañante pueda describir algo que está ahí. Nada más que la idea es que la descripción es relativamente neutra. O sea, sí hay mapas de referencia, pero sí es como, a ver, oye, miro que no mira a este. Y en ese momento se lo reflejo al paciente. Le digo, ¿y esto qué te dice a ti? Claro, le tiene que hacer clic al paciente. Tienes que saber más qué él está sintiendo con lo que está pasando, ¿no? En el campo. Creo que, exactamente. Creo que el paciente tiene que como que ir desarrollando este feeling interior de decir, sí, esto me checa o esto no me checa. Y si no me checa, no es que vayamos por mal camino, ni el paciente ni el terapeuta, sino están construyendo. Y yo creo que este tipo de ejercicios son ejercicios muy metafóricos para el consultante. Entonces el consultante ve una dinámica y yo como terapeuta hasta me atrevería a decirle al paciente, haz un movimiento que sí te haga sentido. Exacto. O qué es lo que no hace sentido, o cómo ir desarrollando estas ideas. Pero el tema es describirlo bien, aprender a describir lo que está sucediendo.
cuando ya hicimos una buena descripción, ahora sí podemos buscar generar una frase que esté en una dinámica de una implicación. Ok. ¿Cuál es el principio de...? Mira, yo creo que Hellinger suma mucho al tema del transgeneracional, no de lo sistémico familiar. Y sí me gustaría hacer una distinción aquí. Lo dices por las tres las cosas importantes, ¿no? Que dice la ley de pertenencia. De que se necesita vínculo, orden y equilibrio, ¿no? Equilibrio, exacto. Entonces, para mí estos principios que marca Hellinger son principios de corte transpersonal. ¿A qué me refiero de corte transpersonal? Si yo le doy una mirada psicoespiritual a esos elementos, van a hacer todo el sentido. Claro. Pero si lo trato de ver desde los sistemas familiares trabajan así y deberían de trabajar así, no lo sé. Yo creo que los sistemas familiares tienen muchas formas de organizarse, tienen muchas formas de adaptarse a N cantidad de situaciones y curiosamente... pues el sistema familiar lo que busca es que el sistema familiar sobreviva, curiosamente. Entonces, una terapeuta de las sistémicas, Selvini creo que se llama, que escribió el libro de Paradoja contra Paradoja, dice que la familia es un sistema autocorrectivo que va aprendiendo de sus propios errores haciendo cierto tipo de adaptaciones, ¿no? Entonces, que es mucho lo que hablábamos al inicio, es decir, el sistema familiar tiene cierto tipo de traumas y este tipo de traumas va a generar cierto tipo de adaptaciones. Y a veces, en el ámbito de la terapia familiar, pues podemos hacer ciertos ajustes y tan. El problema es cuando estas ideas de Hellinger, que vienen de un enfoque psicoespiritual, lo queremos arrastrar para acá. Se pone muy raro todo. ¿Por qué? A ver, desde este enfoque, decir, tienes que honrar a tu padre y a tu madre, papá y mamá son los grandes, tú eres el pequeño, etc., etc. Híjoles, creo que vuelve a perder un poco de sentido y de valor transpersonal. A nivel psicoespiritual y transpersonal, abrazar a tus padres y no esperar ser abrazado por ellos es un acto que muchas veces, como dice Joan Garriga, que me gusta mucho y me encanta su enfoque, va más allá de la identidad. Hay situaciones muy complejas que se pudieron vivir a través de papá y mamá, que a través de la identidad, yo creo que de una manera respetuosa hacia el trauma, hacia la herida del consultante, es muy difícil poderlo abrazar. Pero desde una mirada psicoespiritual sí, porque una de las cosas que nos va a dar estos enfoques de psicología transpersonal o que nos van a dar estos enfoques psicoespirituales es esta comprensión de ir más allá del yo, es decir, ir más allá de mi propia identidad y reconocer que no necesariamente yo soy un yo, sino soy mucho más que eso, ¿no? Y creo que desde ahí sí podemos abrazar. Lo que yo a veces noto un poco desafiante es cuando se hace el abordaje de constelaciones, no se maneja desde este enfoque psicoespiritual, sino se le trata de dar como un manejo propiamente desde un ámbito de la identidad, desde un ámbito de una serie de reglas y condicionantes que si las cumples te va a ir bien. Y creo que el hemisferio izquierdo está a veces tomando como esta información, entonces dice, si tomo a mi papá voy a tener esta buena consecuencia, si tomo a mi mamá voy a tener esta buena consecuencia, y no sé, me siento desafiado, porque desde lo transpersonal hace todo el sentido, desde lo transpersonal adelante. Esto de lo transpersonal me suena al libro de Felicidad Dual. Ajá. Sí, o sea, hacer esta parte de la integración, pues de todos tus yo y de todo lo que está pasando, ¿no? De todo lo que está pasando a tu alrededor y que no eres nada más una sola cosa, sino que eres la integración para que puedas ser no nada más como individuo, sino que te puedas integrar a cualquier sistema. De hecho, Joan Garriga lo comenta así, si hacemos constelaciones de la familia, tendremos que hacer constelaciones de nuestras diferentes partes, ¿no? Imagínate. De mi yo juez, de mi yo víctima, de mi yo niño, de mi yo... Está padrísimo, ya lo recuerdo, alguna vez lo hicimos. Y hay un modelo de terapia que se llama el modelo de terapia de la familia internalizada, ahorita no me acuerdo del autor, que desarrolla esta técnica, ¿sabes? Y hay libros de él y trata de este modelo, del modelo de la familia internalizada. Acá en el tema de las constelaciones orientadas hacia acá, pienso que sí nos puede llevar a una mala práctica por lo dogmático. Entonces,
me gusta mucho a veces pensar en lo que generan otras fuentes de conocimiento. En investigación cualitativa, algo que me encanta es que dicen la única generalización es que no hay generalización. Ok. Y se me hace muy valiosa esa frase, la única generalización es que no hay generalización. Entonces, si yo le digo a alguien, si no tomas a tu papá, te van a correr del trabajo, el problema es que estoy llevando una generalización, claro. Y la estoy tratando de aplicar en un contexto donde no necesariamente es así. Y creo que esa no es una buena práctica, o sea... Sí, no, o sea, no seguir como las reglas para todas las personas, o sea, cada persona tenemos una dinámica diferente, cada persona nos va a caer el clic acá, nos va a decir, o sea, va a llegar un momento en el que sí vas a tomar a mamá, o a lo mejor nunca la tomas. Que tomar, y qué eso bueno es muy que importante, esta parte. Qué bueno que salió esa frase. Para mí, tomar a los padres es un acto psicoespiritual. Ajá. ¿Y qué significa? Sacar una banderita blanca sobre un aspecto de tu historia de vida. De eso se trata. Y me gusta en estas fases que lo ponen, porque y así lo enseñamos en la escuela. Hay una fase que es importante, que es aprender a expresar nuestras emociones secundarias, es decir, aprender a reconocer las emociones que están ahí, aunque sean emociones no productivas. Claro. Y la emoción secundaria son emociones victimistas, son emociones que dejo la responsabilidad de elaborar la emoción al otro. Es como si le digo a alguien, me haces enojar, ¿no? Entonces te estoy dejando la responsabilidad del enojo a ti y yo no asumo la responsabilidad de mi propio enojo. Las emociones primarias, a diferencia de las emociones secundarias, son emociones productivas. Es decir, a ver, yo me estoy enojando. Y ahora, ¿qué voy a hacer con mi enojo? A lo mejor te digo, ya no te quiero ver. Entonces, yo a través de mi emoción primaria pongo este límite, ¿va? Entonces, creo que facilitar la expresión de las emociones secundarias y tomar conciencia de las emociones primarias en un trabajo terapéutico se vuelve esencial. Claro. Ahora, en un segundo nivel, y es un nivel mucho más transpersonal, la idea es aprender a abrazar al árbol familiar y no esperar ser abrazado por él. Claro. Sí, sí, por supuesto. Entonces, eso es tomar a papá y a mamá. Tomar a papá y a mamá es, yo los tomo así como llegaron a mi vida. Esa es la banderita blanca. O sea, yo los tomo y aunque ustedes no me tomen como su hijo, yo los tomo como mis padres. O sea, esa es como la frase. Pero no va acá. No va en lo sistémico, en la terapia acá de identidad, de familia, de malas consecuencias, de no tomas a tus padres y te va a ir de la fregada en la vida. No, es un movimiento psicoespiritual y hay que entenderlo y enfocarlo a ese nivel. Y el tercer nivel que se me hace extraordinario y creo que es uno de los grandes aportes, grandes aportes que hace Hellinger y todos los contemporáneos de constelaciones como Garriga, como Hausner, es aprender a dejar al sistema familiar y hacer lo propio. Y entonces se me hace muy impactante porque sucede entonces que estas dinámicas de trabajo transgeneracional, en lugar de ser una terapia como que te manda a implicarte más al sistema familiar, no, es una terapia individualizante. ¿Qué significa individualizante? Lograr al fin que puedas decir, querida familia, yo agarro y voy a tomar mi vida y voy a hacer lo propio y voy a estar bien. Aunque ustedes elijan no estar bien. Claro, y eso es muy difícil. Eso es muy difícil para esta parte nuestra, que creo que es una parte nuestra amorosa, inconsciente, de querer que nuestra familia esté bien. Claro. Y esta parte amorosa, inconsciente de nosotros, de querer que nuestra familia esté bien, en los temas de constelaciones o transgeneracional de forma más contemporánea, le llaman amor ciego. ¿Y qué es el amor ciego? La incapacidad de un individuo
de poder abrazar una realidad. ¿Y qué significa poder abrazar una realidad? Abrazar una realidad es decir, mi mamá tiene estos dones y tiene estas carencias. Claro. Mi papá tiene estos dones y tiene estas carencias. Y como tienen estos dones y estas carencias, yo, querida mamá, querido papá, aunque ustedes elijan no cuidarse, no estar bien, no estar sanos, no lo que sea, o sea, aunque ustedes elijan tener problemas de pareja, yo voy hacia mi vida, yo voy a hacer lo propio, yo me pongo a desarrollar mis proyectos, yo me pongo a gestionar mi propio bienestar y siempre serán mis padres. Entonces logro este movimiento, logro hacer esta tercera etapa. Pero yo creo que esta terapia se desarrolla por estos momentos, estas 3 etapas que no se viven necesariamente en una sola sesión, No, claro. sino es en un desarrollo, ¿no? Entonces, creo que definitivamente la terapia transgeneracional tiene un impacto poderoso en nuestra vida. ¿Cuál es la idea de cuando llegamos a esta tercera etapa? Algo que se conoce como amor lúcido. ¿Y qué significa el amor lúcido? El momento en el que yo tengo la capacidad de poder abrazar a los demás en sus dones y sus carencias o sus debilidades y tener una relación desde la dignidad. Desde que los dos nos mantenemos en esta dignidad y sabemos que el otro tiene los recursos, tiene las capacidades también para poder gestionar este tipo de situaciones. Luego nos vamos a encontrar con otros desafíos y son desafíos y por eso no hay generalizaciones. ¿Qué pasa si mis padres están enfermos, si tienen enfermedades terminales? ¿Qué pasa si mis padres están en la tercera edad? ¿Qué pasa si tengo un hijo que tiene una discapacidad? ¿Qué pasa si mi pareja tuvo un accidente fuerte y tiene una enfermedad bastante incapacitante? ¿Hay qué? Ahí es desafiante y ahí se rompen estas generalizaciones, ¿no? Y Hellinger tiene una frase que se me hace significativa que es: le puedo dar al otro hasta donde sea saludable para mí, ¿no? Y mientras me mantenga en este borde, creo que podemos ir hacia algo saludable, hacia algo bueno. Sí, claro, porque luego cuando hablas de esto de las enfermedades de los padres, hay hijos que están ahí cuidando, ¿no? Y entonces no se van porque sienten la responsabilidad de cuidar a papá o a mamá. Y entonces pues empiezan a tener acá una locura, ¿no? En sí mismos. Entonces es muy importante esta frase de te voy a cuidar, voy a estar al pendiente de ti porque te amo, porque te quiero, pero hasta donde sea saludable para mí, más no porque si ya me estoy desgastando, si ya estoy dando de más, que es otro de las cosas que dice Hellinger, ¿no? Que tiene que haber un equilibrio en el dar y el recibir. Entonces aquí se descompensa y entonces vemos a muchos hijos cuidando a los padres, pero renegando porque tienen que cuidar a los padres o porque los tienen que llevar acá. Y también pues es que también aquí entra el amor ciego, ¿no, David? Donde, y las creencias y los patrones y todo de querer cuidar a los padres porque se tiene que cuidar, porque si no eres un mal hijo. Pero así tú puedes estar de la fregada, todo acabado, sin terminar de atender a tu familia, a tu trabajo, porque estás cumpliendo con algo. Y entonces creo que eso es bien difícil, lo que acabas de comentar, porque no estamos diciendo que no cuides a tu papá, no lo hagas, sino que sigas tu movimiento hasta donde te es saludable. Y entonces eso es de cada persona. Entonces la persona puede venir con: estoy muy cansada de cuidar a mis papás, están enfermos y los llevo y los traigo, pero también tengo que ir acá y tengo que ir allá. Y entonces es esta parte donde es aterrizar al paciente y decir: ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando dentro de ti? Y buscar este sistema de creencias o qué está pasando y ayudarle a tener un enfoque. Un enfoque, pero de sí mismo. Lo que dices tú, ¿no? O sea, puede decir, elijo seguir ayudándolos. Puedo seguir ayudándolos, pero hasta donde es saludable para mí. Donde no me desborde, donde no tenga que estar 24/7, quizás. Entonces es muy, muy interesante toda esta dinámica de
del transgeneracional y por qué lo seguimos haciendo, ¿no? Claro, y yo soy un convencido, Isa, como lo comentabas al inicio, de estas cosas vividas desde la conciencia. Y la conciencia es este gran indicador, ¿no? Y el ponerme al servicio de los demás y desbordarme en el servicio hacia los demás no necesariamente significa conciencia. No, claro que Porque puede haber muchos mecanismos de culpa, mecanismos como megalómanos que están implicados ahí para no volver a experimentar un abandono, para no volver a experimentar inseguridad y entonces para no volver a experimentar rechazo, que no soy bienvenido y me quedo ahí, pero en realidad me estoy quedando ahí en un gran servicio hacia mis padres y hacia los demás, pero no por una idea de la conciencia, no por un tema verdaderamente de vocación hacia el servicio, sino lo hago porque no quiero entrar en un área donde es dolorosa, donde es difícil y donde no la puedo elaborar. Por eso es importante, ¿no, David? Preguntarle al paciente qué te pasa a ti, o sea, qué pasaría si tú dejaras de hacer eso. Y te contestan, ¿no? O sea... Y creo que, por ejemplo, en el caso de ver a grandes personajes también dando este tipo de terapias como las que damos acá, que les preguntamos a los consultantes, a ver, ¿y esto dentro de ti qué te mueve, qué te duele? ¿A quién le duele no ver bien a mamá? ¿A quién le duele este tema que traes con el dinero? ¿A quién le duele lo que está pasando con tu pareja? ¿A quién le duele? Pero esa pregunta, otra vez, al decir a quién le duele, es una pregunta transpersonal. Claro. Es una pregunta que va más allá del yo, porque deberías de tener esta capacidad, por un momento, de abrirte un poco más a tu propia identidad y darte cuenta, de alguna manera, que no estás conformado solo por una identidad, sino estás conformado por diferentes identidades o diferentes partes de ti que están jugando diferentes roles todo el tiempo. Entonces, a quien le duele, definitivamente nos invita otra vez desde una mirada transpersonal a volver a entrar en una experiencia que fue dolorosa, pero como buena técnica de trabajo transpersonal, desde un estado diferente de conciencia. Claro. ¿Y qué significa desde un estado diferente de conciencia? Que no es muy recomendable o no es recomendable entrar en aspectos dolorosos de nuestra propia vida si no estoy en un estado de conciencia diferente, si estoy en un estado de estrés, de ansiedad, si estoy contraído, si me siento solo y todavía entro otra vez en una experiencia dolorosa, que a veces veo en muchas terapias que avientan al paciente así, pues lo único que vamos a hacer es otra vez generar una experiencia de retraumatización. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar un estado diferente de conciencia. Y no estoy hablando de cosas complicadas. Haz un proceso de meditación, haz un ejercicio de mindfulness y trata de mantenerte en este ejercicio y trata de entrar a la experiencia dolorosa, pero manteniéndote en la sensación del ejercicio para que puedas explorar, para que tengas una mirada curiosa, una mirada abierta, una mirada atenta hacia lo que está ocurriendo. Las desconfiguraciones de nuestro sistema familiar tuvieron grandes consecuencias en nosotros. ¿Por qué? Por estas estructuras de donde nosotros venimos. A veces ver una configuración y ver que venimos repitiendo un patrón adaptativo, un patrón de estos que comentaba Selvini, de estos mecanismos autocorrectivos del sistema familiar, es decir, el abuelo se murió. Mamá me tuvo a mí y se separó de mi papá. Y yo no encuentro pareja en mi vida, ¿no? Entonces, puede ser como una dinámica así, de yo no encuentro un hombre significativo en mi vida, que estas dinámicas las vengo aprendiendo, las vengo repitiendo de una configuración de un árbol genealógico. Entonces, ver este patrón, si lo articulo desde mi propia conciencia, digo, es algo que lo traigo desde ahí. Y luego podemos decir, ¿y ahora qué? Pues ahora qué, querida familia, aunque yo sí tenga pareja, aunque yo sí tenga un hombre al lado de mi vida, lo de vivir solo y todo eso, lo dejo con ustedes y siempre van a ser mi familia. Es decir, rompemos una lealtad. O articula las palabras como tu paciente, tú como descubridor, tú como explorador de tu propio sistema familiar, ve articulando, ve poniendo palabras. Pero ahí les va.
Yo creo que un ejercicio, Isa, que deberíamos de hacer todos, y es un buen ejercicio, es hacer nuestro árbol genealógico. Desde la altura de nuestros bisabuelos. Y más que el rollo de las fechas que se enseñan en descodificación, que es un pretexto terapéutico nada más, es cuáles son las historias. A mí me gusta mucho, explora cuáles son los dramas y los vacíos que vivieron cada uno de los personajes del sistema familiar. Claro. En algunos va a ser más difícil, hay muchas historias que a veces ya no tenemos acceso a ellas. O hay un montón de secretos. Hay muchos secretos. Entonces, pues son cosas que de pronto el sistema familiar, ¿qué es la función del secreto? La función del secreto era protegernos de las memorias del mismo sistema familiar. Esa era la función. Y creo que este es otro peligro que veo en este tipo de terapias. Esta insistente búsqueda de conocer los secretos familiares y en esta búsqueda neurótica de tratar de encontrar los secretos familiares, dar por hecho cosas que no sabemos si pasaron. Es que si yo no sé y tú me inventas algo como terapeuta, pues claro que te lo voy a comprar porque yo no sé. Claro. Entonces... Y aparte tú eres el que sabes, ¿no? Claro, entramos como una especie de vulnerabilidad como paciente. Y recordamos, algo que enseñamos aquí en la escuela, no es buscar secretos, es describir lo que está sucediendo en una dinámica. Y en esta descripción le vamos preguntando al paciente si hace sentido o no hace sentido. Y el mismo paciente es el que nos dice. Y si llegase a haber alguna dinámica que no se entiende, donde probablemente existe un secreto, lo que nosotros enseñamos aquí en la escuela es déjalo en los asuntos pendientes de tus padres, déjalo en los asuntos pendientes de nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque esa información que nosotros no conocemos, en este momento no nos es dado conocerlo. O sea, no es que una divinidad o algo así nos tenga que abrir la puerta para conocerlo. O sí, no lo sé. El punto es que como tú no lo sabes, lo que me diga cualquier persona, pues lo puedo tomar como real, pero no necesariamente fue así, sino es una interpretación que está haciendo alguien. Por eso también dentro de este ámbito de constelaciones, algo que a veces veo un poco desafiante en las formaciones es cuando les dicen, si te duelen las manos, estás enojado. Si le duele la cabeza, le falta esto. Si se inclina acá... Muy metódico. Ajá. Y digo... No, recuerden, la única generalización es que no hay generalizaciones. Entonces, pues buscar que el paciente a través del gesto del representante o a través del movimiento trate como de darle sentido a lo que está explorando y así el ejercicio se vuelve más terapéutico. Porque ese es uno de los grandes riesgos que a veces encuentro yo en estos ejercicios como constelaciones. Se vuelve un rito. Entonces vamos a hacer la misa de la constelación y la constelación lo que muestra es la gran verdad y nos tenemos que inclinar ante esa gran verdad. Y yo digo, eso no parece ser que no es terapéutico. O sea, más bien es cómo este ejercicio lo puedo convertir en un ejercicio terapéutico que sí le sume a la vida del paciente. Ok, estaba hablando de estas implicaciones sistémicas. De los asuntos inconclusos. Sí, pero me quedé en un tercer sentimiento que no exploré y sí me gustaría explorarlo. Entonces hablaba de las emociones secundarias, emociones primarias. Están las emociones transgeneracionales. Y estas emociones transgeneracionales, a diferencia de lo que hablábamos al inicio de la sesión, que les decía, bueno, nosotros nos adaptamos a ciertas condiciones. Algo de lo que hablaba Hellinger y algo que yo también he notado mucho en mi práctica, no lo puedo describir bien, es estas emociones que vive un bisabuelo, que vive una abuela, no entiendo cómo se transmiten. Claro, porque genéticamente dicen los científicos que no está comprobado. Epigenéticamente no te dan toda la razón, pero dicen que puede. Pudiera ser, y puede ser en la expresión y las cadenas de metilo que hablan y todo este rollo. Sin embargo, está raro. Entonces, sí. Por ejemplo, hay personas que al revisar, y volvemos a retomar el inicio del podcast del día de hoy, que al revisar su propia biografía, no entienden por qué se sienten rechazados. Claro. O sea, mamá sí estuvo. Papá sí estuvo y hay una profunda sensación de rechazo, o a lo mejor papá no estuvo, a lo mejor sí vivieron ciertas experiencias de rechazo, pero se vive muy desbordante, o
ciertos miedos que son miedos así, pero las personas los vive realmente de manera muy, muy, muy horrible. Extrema. Ajá. Y todavía el paciente, de estos pacientes que les encanta como darse latigazos, aparte de que viven la emoción, la sienten así y dicen, me estoy ahogando en un vaso de agua. Y no es que se estén ahogando en un vaso de agua, es que parece ser que estas emociones que vienen más allá del sistema familiar, esta persona está conectando con esas emociones. Claro. Entonces, no solo es su miedo, es que se ve que hay otros miedos que están configurados dentro del árbol genealógico y los venimos arrastrando para acá. ¿Que estarían como en el alma de la familia? Hellinger habla del alma de la familia. Se me hace un concepto complicado. ¿En qué sentido? A veces me cuesta como lograr de una manera mucho más descriptiva entender lo que es nuestra propia alma, ¿no? Entonces, Gilligan, por ejemplo, habla, y no es Gilligan, Gebser, ¿no? Gebser habla, un filósofo, habla del anima mundi, que es el anima mundi, el alma del mundo. Entonces, el alma del mundo, desde esta mirada de Gebser, no solo contendría todo lo que ha sucedido, sino trae un proceso evolutivo y de transformación. Si lo llevo desde ahí, que otra vez es transpersonal esto, claro, y lo llevo hacia un concepto del alma de la familia, podría ser que todas las memorias, todos los sucesos, todas las emociones que experimentó un sistema familiar sea accesible y que también de alguna manera, como yo pertenezco a esta alma familiar, esté vinculado de alguna manera en estos juegos con esta alma familiar. Y curiosamente, yo creo, al igual que se hablaba del anima mundi, yo creo que el alma familiar también busca una evolución y una transformación. Es decir, el alma familiar busca también que el sistema familiar vaya evolucionando y vaya transformándose. Y caemos en el alma individual, ¿no? Y el alma individual también tiene un propósito y una misión. Sí, y aparte, a nivel del alma individual, soy de la idea de que desde el alma todos también estamos conectados con todos. Y todas las experiencias que fue viviendo todo el mundo están conectadas. Entonces, desde ahí suena muy lógico entender que existen ciertas memorias emocionales que están pasando. Y, por ejemplo, una persona que tiene celos y no entiende cómo tiene celos porque no ha vivido experiencias que sean lo suficientemente significativas para este tipo de celos, entonces vemos historias de mujeres dentro de su sistema familiar que se vivieron muy enojadas y muy frustradas ante situaciones de infidelidad donde no tenían la posibilidad de poder escapar de esas relaciones, y ahí sí adquieren muchísimo sentido los celos. Claro. Esos son los sentimientos transgeneracionales. Entonces yo creo que sí vale mucho la transformación, la evolución y la dicha. Voltear a ver estas dinámicas del sistema familiar. Te ayuda a conocerte, te ayuda a expandir tu biografía, te ayuda a entender de alguna manera tu lugar en el mundo, te ayuda a ver desde una mirada mucho más transpersonal estas configuraciones del sistema familiar para el desarrollo de tus propios dones y también para el desarrollo de tus áreas de oportunidad. Porque creo que don y área de oportunidad son monedas que tienen dos caras, ¿no? Entonces, había un maestro que decía, la piedra de tropiezo en algún momento se tiene que convertir en piedra de sostén, ¿no? Entonces, estas vivencias de nuestro sistema familiar, estas experiencias dolorosas, y hay experiencias muy dolorosas, muy traumáticas, sumamente traumáticas, en algún momento, a través de nuestra propia resiliencia o autoeficacia, podemos volverlas, y del lugar de que nos estemos tropezando constantemente con esto, volverlas piedras de sostén, ¿no? Oye, estaba viendo un video de Jung en la mañana, y Jung, él dice en el libro de su autobiografía que él se convirtió en dos. Un muchacho responsable, limpio, educado, bla, 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 y en su interior vivía alguien
que no le interesaba tanto la sociedad, que no le interesaba tanto las implicaciones, que pertenecía más a la noche, a la naturaleza, a etc, ¿no? Entonces hace como estas dos versiones de él. Y él empieza a desarrollar esta idea de que en algún momento él se separó o él se desconectó de una parte de su niño. Y entonces él llega a la idea de que cuando vivimos estas desconexiones, que serían experiencias traumáticas. ¿Qué sería del niño sol, David? Ajá, de nuestro niño solar o nuestro niño entusiasmado, nuestro niño bla, bla, bla. Este niño lo mandamos a nuestro inconsciente. Yeah. Y en nuestro inconsciente lo dejamos curiosamente también en conexión con arquetipos y con inconsciente colectivo que está como por allá, ¿no? Entonces, creo que la terapia es una invitación muy bonita a voltear a ver dentro de nuestro propio sistema familiar, dentro de nosotros mismos, estas partes que quedaron alejadas, estas partes que quedaron fuera, estas partes que en algún momento las excluimos. Y creo que ahora sí, desde esa idea, hace mucho sentido que nuestro árbol familiar, yo que me acerco a la técnica, diga, quiero voltear a verlos todos y quiero vincularme con todos, porque no quiero mandarlos al inconsciente, no quiero hacer escisión con todos ellos. Claro. Porque la escisión, la disociación, el corte, la falta de integración siempre va a tener un costo. Y va a tener un costo caro. Es decir, disociarnos de nosotros mismos o de alguien más puede tener un beneficio a corto plazo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a salir de la situación, el disociarnos, pero a largo plazo va a tener un alto precio. Claro. Entonces, es voltear a ver al sistema familiar y decir quiénes quedaron excluidos. Y como lo dijimos al principio, muchos de los excluidos pues están a lo mejor presentes, pero en nuestro corazón están fuera. Isa, creo que se nos fue el tiempo de las manos. Me acabo de ver que dice mi reloj. Y ya estamos ahí por entrar. Yo creo que podemos seguir con este tema. Me gustaría hacer una segunda parte. No sé si te Vamos a hacer una segunda parte porque creo que hay muchísimas preguntas y nos quedamos con un montón de dudas todavía, ¿no? Y temas. Pues muchas gracias por acompañarnos. Espero les haya gustado y esperen la segunda parte. Muchas gracias, David. No, gracias, Isa. No, súper bien. Muy contento. Igualmente. Nos vemos. Bye. Bye, bye.